Todas las reuniones, las clases virtuales que hagamos están siendo grabadas para que lo puedan visualizar y les pueda ayudar para en el momento de hacer las tareas. Ya, muy bien. ¿Están visualizando todos la clase de hoy? Sí, Ya, muy bien. Ay, un ratito, vamos a saludar a Julio. Un ratito, ¿ya? Mediante este mecanismo, lo que pasa que mediante este mecanismo sí o sí tenemos que estar a la hora, porque tampoco no es justo que hay estudiantes que llegan a la hora y tenemos que estar media hora para poder conectarnos todos. Entonces, en ese sentido, si vamos a tener este sistema de videoconferencia, sí o sí tenemos que estar antes de la hora conectándonos para estar, si es posible, a la hora y minutos ya en la sala de reunión. Ya, muy bien, empezamos. Les explico acá. Tenemos el tablón de clase, en mi caso es tablón, la parte frontal de esta plataforma de Classroom. Entonces, en esta plataforma de Classroom estamos haciendo la interacción de manera escrita, tanto el docente como el profesor, ¿no es cierto? Y dentro del trabajo de clase tenemos las opciones de tarea y tenemos la opción de material. ¿Esto quién lo hizo? La profesora del curso. La profesora del curso programa su material y su tarea para sus estudiantes. Cuando nosotros abrimos material, se va a abrir, lógicamente, se va a abrir ver material, vamos a poner acá ver material, y me dice material de la clase 18 del tema de procesadas, del tema de la unidad de procesa datos, ¿no? Procesa datos se refiere al curso de Excel 2016. Dentro de este material de procesa datos, nosotros podemos visualizar acá algunas orientaciones que dice, ¿qué entiende por referencias relativas y absolutas? ¿Cómo usaría estas herramientas al realizar mi trabajo? ¿No es cierto? Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿alguien entiende de relaciones relativas y absolutas dentro del curso de Excel? ¿Han escuchado, han manipulado estas herramientas? ¿Me escuchan? sí, Sí, profesora, sí escuché. ¿Alguien de ustedes ha manipulado lo que es referencias relativas y absolutas en el curso de Excel? Sí, no, sí, profesor. ¿Tu nombre dime? Berta, Ya, entonces, ¿has visualizado lo que es referencias relativas y absolutas? ¿Manipulas tú ese mecanismo? he estado leyendo un poquito, profesora, Ajá, en relación que existen esos dos términos dentro de Excel, en la que es referente a absoluta es cuando es un valor constante que vas a repetir en cada línea, ¿no? ajá, En cambio la otra es repetitiva, en cada ajá. cuadro es... Sí, perfecto. ¿Alguien más que quiera opinar? Ya, muy bien. Continúo. Lo que dice Berta, tiene mucha razón, en el sentido de que las referencias relativas se refiere que las celdas van a continuar de manera consecutiva, pero cuando hablamos de referencia absoluta, significa que hay una celda con un dato que va a permanecer para todas las operaciones que realicemos. Entonces, no se olviden, las absolutas es cuando un dato de una celda va a estar presente, pero no de manera secuencial, sino simplemente va a ser colocada como un estándar, como algo estable que no se moviliza. Simplemente va a ser copiado y pegado en la situación que queramos resolver, pero no como la absoluta, que si yo pongo 1, sigue el 2, sigue el 3, sigue el 4 de manera secuencial. Entonces, nos vamos a ayudar en esta clase con pequeños videos tutoriales que he podido conseguir
para fortalecer la clase. Entonces, en ese sentido, vamos a abrir acá que dice, a ver, este video tutorial lo vamos a visualizar por este medio para que vayan Hola a entendiendo. todos, en este vídeo vamos a ver qué significa las referencias relativas y las referencias absolutas. Seguramente cuando habéis hecho alguna fórmula habéis visto que si la copiáis y la lleváis a otro sitio os descuadra o os coge los datos que no queríais. Incluso en algún vídeo habréis podido ver que a veces en una fórmula delante de la fila y la columna aparece ese símbolo de dólar. Bueno, pues vamos a aclarar qué significa eso y vamos a sacarle el mayor partido posible a las referencias relativas y absolutas. Por lo general yo aquí tengo una tabla y digo, bueno, voy a hacer la nota media de estas dos notas. Me pongo aquí la fórmula. Vamos a poner la fórmula de promedio, por ejemplo. Y el promedio entre esta celda, que es la E8, y la F8. Y me saca la nota media de estas dos. Si yo hago clic aquí y me pongo aquí arriba en la fórmula, cuando yo hago clic, veo que me está cogiendo estas dos celdas. Vale. Si yo ahora esta fórmula doy al botón derecho, la copio y me vengo aquí, por ejemplo, y la pego, tal cual, me va a hacer la nota media de estas otras dos, fijaros. Hago clic aquí y veo que me está cogiendo efectivamente de estas dos celdas. ¿Qué significa? Que yo cuando he copiado la fórmula y la he pegado, me he cogido los datos que yo tenía a la izquierda. Igual que aquí me he cogido los datos que tenía a la izquierda, me copia como esa misma estructura. Eso también se puede hacer de otra manera. Yo hago clic aquí y en la esquina, cuando se me ponga ese símbolo de más en negro, pincho y arrastro y me va a copiar la fórmula. ¿Vale? Si yo pincho, por ejemplo, aquí y me voy aquí a la fórmula, efectivamente me coge las dos celdas que están a la izquierda, igual que sucedía aquí arriba del todo. Bueno, pues esto es una referencia relativa. Fijaros que aquí no aparece ningún símbolo de dólar, ni delante de la columna, ni delante de la fila. Esas son las referencias relativas. Vamos a ver referencias absolutas. Fijaros, os lo he dividido aquí, referencias absolutas para filas, para columnas y para ambas. Bueno, vamos a poner aquí que yo voy a tener un precio final que va a ser el resultado de multiplicar este precio inicial por la ganancia. Si yo aquí hiciera lo siguiente, esto le pongo igual a esta celda por esta otra, efectivamente obtendría ese precio final. ¿Veis? Hago clic, vamos a comprobarlo y me está cogiendo esta de aquí por esta de aquí. Vale. Si yo ahora esta fórmula la pincho y la arrastro, o la copio y la pego, como hemos hecho antes, fijaros qué sucede. Parece que no me funciona. ¿Por qué? Porque si yo me vengo a esta celda, hago clic aquí arriba, efectivamente me coge la celda de la izquierda, pero me coge la siguiente a la que yo había escogido. ¿Vale? Fijaros que aquí arriba me cogía esta por esta otra, y aquí me coge esta por esta otra. Si me voy a la fórmula siguiente, me coge esta por esta otra, y así sucesivamente. ¿Vale? Lo que nosotros queremos es que se mantenga fijo esta celda, que según vaya pasando yo la fórmula de una fila a otra fila, se vaya moviendo este dato, ¿veis? Como aquí se mueve este dato, pero que este dato no se mueva, que permanezca fijo ahí. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esta fila la tengo que bloquear para que no vaya bajando. Bueno, pues eso se hace de la siguiente manera. Vamos a borrar todas, incluida también la primera. Y yo me voy a poner aquí y voy a hacer la siguiente fórmula. Voy a hacer lo mismo. Esta la voy a mantener como una referencia relativa, porque según yo vaya arrastrando, quiero que se me vaya moviendo por cada uno de estos valores. Y la voy a multiplicar por esta otra. Vale. Como hemos visto, esto es lo que hemos hecho antes. Esto no nos vale. ¿Qué queremos hacer? Queremos mantener fija esta fila, ¿vale? Porque de columna no se me movía, se me iba bajando aquí de una fila a otra, de la 8 a la 9 a la 10. Vale, como quiero mantenerla fija la fila 8, yo me pongo aquí delante del 8, fijaros, entre la J y el 8, y le pongo el símbolo del dólar. Es apretando mayúsculas
y la tecla 4, en mi teclado aparece el símbolo del dólar. Vale, ahí ya aparecería que se va a mantener fija esa fila 8, no se va a mover. Vale. Otra forma de hacerlo, voy a borrarlo, es pulsando la tecla F4. Si yo la pulso una vez, fijaros, me pone la fila y la columna fijas. Le pulso otra vez, me pone la fila fija, otra vez la columna fija y otra vez desaparece. ¿Vale? Entonces le voy a dar una vez, dos veces y ya tengo ahí J, el símbolo del dólar, 8. ¿Vale? Damos al Enter y veis, el valor es el que me aparecía antes. Si yo pincho aquí y ahora pincho aquí la fórmula, veo que me está cogiendo este valor y este valor. Vale. Ahora vamos a pinchar aquí en la celda, cuando me aparezca el símbolo más en negro, pincho y arrastro y a ver si me funciona. ¿Veis? Me ha dado otros valores diferentes. Voy a ver este caso. Fijaros, M9, J8, la 9 y me está cogiendo ya esa. Si yo me vengo aquí abajo, por ejemplo, hago clic, ¿veis? Me está cogiendo este valor de la referencia relativa, M11, M12, ¿veis? Con esta referencia que no se me ha movido de fila. ¿Vale? Se mantiene la columna, porque estábamos aquí haciendo columnas, por lo tanto la J siempre iba a permanecer fija. ¿Vale? Bueno, vamos a ver el mismo caso, pero con las columnas. ¿Vale? Fijaros que la tabla, en vez de estar en este sentido, ahora va a estar en el otro sentido. No tiene mayor diferencia. Yo me vengo aquí y le digo, ¿esto a qué va a ser igual? A esta por, ¿vale? Por esta otra. Si yo doy al Enter, sale el resultado correcto, como veis, está aquí el mismo resultado, pero si yo pincho y arrastro, me va a suceder lo de antes, ¿vale? Que no me funciona. ¿Por qué? Porque si yo me pongo aquí, hago clic aquí, me está cogiendo el que yo tenía encima más el del lado. Y si hago así en las demás, ¿veis? El que yo tenía encima más el siguiente. Por lo tanto, ¿qué tengo que bloquear aquí? Lo que tengo que bloquear es la columna, que no se me vaya desplazando de una columna a otra. Vamos a borrar todo. Y vamos a empezar de nuevo. Aquí le doy a igual y le digo, voy a utilizar una referencia relativa porque quiero que se me vaya moviendo, por este otro, ¿vale? Pero como no quiero que se me mueva, y no quiero que se me mueva de columna, por lo tanto la columna la bloqueo. Fijaros, la columna es la Q y la fila es la 8. Como yo lo voy a desplazar a lo largo de una fila, la fila va a ser siempre la 8. Entonces, como hemos visto antes, yo puedo dar al F4 o puedo poner el símbolo del dólar apretando mayúsculas y el número 4. Doy al Enter y ahora vamos a comprobarlo. Yo pincho y arrastro la fórmula y fijaros, ya sí coinciden esos datos. Hago clic aquí, se me ha desplazado aquí a esta otra columna. ¿Veis? S11 porque es una referencia relativa, pero esta otra se ha mantenido fija. ¿Veis? Sigue siendo la Q8. Bueno, como veis, en función de la posición en que yo tenga la tabla, he tenido que bloquear o una fila o una columna. Bueno, ¿qué sucede si yo quiero bloquear la fila y la columna? En estos casos podría haber bloqueado todo, no me va a variar. Pero en este caso es obligado bloquear todo por lo siguiente. Fijaros, aquí he puesto referencias absolutas, filas y columnas. Bueno, yo aquí, ¿qué quiero obtener aquí? ¿Veis? Tengo unos elementos, el precio de la unidad, las cantidades que se han vendido en estos países y luego sobre esas cantidades lo voy a multiplicar por el precio de la unidad y le voy a descontar pues una cantidad, 200, así como si fueran unos impuestos. Entonces yo aquí, ¿qué quiero obtener? Esto va a ser igual a esta celda multiplicado por la cantidad y luego vamos a restarle los impuestos. Vale. Bueno, esta fórmula, si hago clic aquí arriba, veo en qué consiste esto por esto menos esto. Si yo esta fórmula la arrastro, fijaros, si yo la arrastro por ejemplo hacia abajo, ¿qué es lo que va a suceder? Hago clic aquí en la fórmula y voy a multiplicar la cantidad que tengo encima por esta cantidad por este espacio que no hay nada. Por lo tanto, tengo que utilizar las referencias absolutas. Vamos a borrar esto y también vamos a comprobar qué sucede si yo lo llevo hacia la derecha. Si esto lo desplazo hacia la derecha, ¿veis?
ni siquiera me da un valor, porque yo hago clic aquí y ¿qué me está multiplicando? Me está multiplicando esto por esto otro. Es decir, lo he desplazado todo un espacio hacia la derecha. Este espacio de aquí estaría bien, porque me está multiplicando esta cantidad, pero yo esto no quería que se me desplazara hacia la derecha, ni esto tampoco. ¿Vale? Por eso me da aquí un error. Entonces aquí vamos a utilizar todo esto que hemos aprendido antes. Es muy sencillo. Primero esta fórmula que utilizando una, pues lógicamente me daba bien el resultado, pero no me sirve para las demás celdas, ni arrastrando, ni copiando, ni pegando, ni nada. Vamos a hacer lo siguiente. Como yo esto lo voy a desplazar hacia abajo y hacia la derecha, vamos a hacer lo siguiente. El 24, es decir, toda esta fila yo la voy a bloquear, porque cuando utilice este elemento y me desplace hacia la derecha, yo quiero que continúe en la misma fila. Entonces vamos a poner la fórmula que teníamos antes y vamos a ir poniéndole referencias absolutas. Vamos a bloquear la 24, ¿vale? La fila 24 de estas cantidades, porque yo quiero que se me desplace hacia la derecha, ¿vale? Que esté en la misma fila. En distintas columnas, esta es la N, la O, la P, pero que siempre esté en la 24, por lo tanto bloqueo el 24. Luego, este L25, esto que tenemos aquí, yo quiero que bloquearlo y que no se me desplace por las filas, sino que simplemente se me desplace por las columnas. ¿Vale? Como quiero que se desplace por las columnas, bloqueo la columna. ¿Vale? Símbolo del dólar, como esa especie de S, L25. Vale. Y este valor yo no quiero que se me desplace ni hacia la derecha ni hacia abajo, sino que permanezca siempre fijo. Entonces voy a ponerle los dos símbolos. Aquí, antes de la J y antes del 27. Antes de la columna y antes de la fila. Damos al Enter. ¿Veis? Me da el mismo resultado que antes. Y vamos a comprobarlo. Si yo ahora esto lo desplazo hacia abajo, me salen estas cantidades. Vamos a probar, por ejemplo, con este número de aquí. Hago clic en la fila de arriba, aquí en la barra de las columnas. Y fijaros que me está cogiendo. Me está cogiendo esta cantidad, este número de aquí y este número de aquí. Por lo tanto, funciona correctamente. Y ahora vamos a comprobar si nos sirve para los demás países. Pincho aquí, arrastro y vamos a comprobar este. Hago clic. Efectivamente aquí, como le hemos dejado desplazarse a lo largo de la fila, me ha cogido este otro elemento de la columna. ¿Veis? Permanecemos en la misma fila. Si os fijáis aquí, permanecemos en la misma fila, en la 24, pero ya es otra columna, la O. L25, fijaros, me coge este elemento de aquí y luego este otro. ¿Vale? Por lo tanto, es correcto. Voy a arrastrarlo hasta el final y aquí también me tiene que funcionar. ¿Veis? ¿Os fijáis? Este elemento, este otro y este otro. Y ahora vamos a desplazar hacia abajo. Pincho aquí hacia abajo y aquí hacia abajo. Y vamos a coger, pues por ejemplo, este de aquí. Hago clic aquí, me está cogiendo este elemento, este otro, que es el que se correspondía, con este otro. Bueno, si os fijáis, aquí en este ejemplo hemos bloqueado una fila, una columna y ambas cosas. ¿Veis? En estos ejemplos de aquí arriba, en donde bloqueamos solo una fila o solo una columna, también podíamos haber bloqueado todo y el resultado hubiera sido el mismo, pero tampoco nos hacía falta. Aquí, como os habéis fijado en el ejemplo último que hemos visto, a veces nos valía solo con bloquear una fila, a veces bloquear una columna y otras veces teníamos que bloquear todo. Bueno, pues hemos aprendido en este vídeo las referencias relativas y absolutas, que nos vienen muy bien y con esto entendemos por qué a veces una fórmula, cuando la arrastramos, la copiamos y pegamos, nos descuadra los elementos que tiene que coger. Bueno, pues si os ha parecido interesante el vídeo, marcar aquí abajo a la izquierda un me gusta, compartirlo con vuestros... A ver, ¿alguna pregunta? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profesora. Sí, Miss. Ya, sobre referencias relativas y absolutas. ¿Alguna participación de ustedes? ¿Alguna duda sobre este tutorial? ¿Algo que no esté claro? Bueno, ¿hay alguna forma de reducir los pasos o obligadamente Los tiene que amigos, ser dos vuestros pasos? compañeros. Mira, lo que en referencias relativas, acá de la tabla azul,
simplemente tenemos una tabla chiquita de actividad 1 y actividad 2, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho acá es, etcétera. a ver, vamos Y si en tal caso lo vamos a explicar con la hoja de Excel. Vamos a explicarle con la hoja de Excel. En las relativas, lo que está pasando es, si yo saco de la actividad 1 y la actividad 2 de la primera fila, o sea de la fila 8, simplemente cuando yo arrastro y suelto, automáticamente va a salir el valor de todas las filas. Si yo he sacado 8.75 para Pedro, ya saqué la media para Pedro, yo voy a arrastrar y soltar y me va a salir la media para Juan, para María, para Sandra y para Alonso. Entonces, la referencia relativa se refiere que de una manera consecutiva van a salir para todos. Pero ¿cuál es la diferencia con la referencia absoluta? En la referencia absoluta cambia la cosa. ¿Por qué? Porque miren, solamente con esta tablita verde, tengo acá tornillo, tuerca, martillo, clavos y cinta. Precio inicial, ¿no? Precio inicial y precio final. Entonces, para yo sacar el precio final, me dicen que tengo que multiplicar el precio inicial por la ganancia. Entonces, si yo multiplico 2,5 por 1,25, o a ver acá, esta precio inicial por la ganancia, ¿no es cierto? Entonces, esta relación de estos dos números, al ser procesados, me sale el precio final, que es 3,13. Pero, como lo explicaron acá, para que me salga 3,13, yo he tenido que hacerle una codificación a esta celda. La ¿alguna pregunta? la codificación que le he hecho a esta celda es codificarle con dólares, con el signo dólares. Cuando yo codifico esta celda con signo dólares, significa que esta celda va a permanecer tanto para tornillo, tuerca, martillo, clavos y cinta. O sea, ¿cuál es la diferencia? Que cuando es absoluta, este valor va a permanecer para todas las filas. Pero ¿cómo permanece este 1,25? Este 1,25 va a permanecer con los símbolos de dólares, ¿no? Con el F4 se pone el dólar y por lo tanto este valor va a permanecer para todos estas filas de precio inicial. Porque ¿qué pasa? Si yo pongo 1,25 acá, para el segundo va a cambiar de forma relativa. Eso fue en el caso de la tabla celeste. Pero cuando es absoluta, este valor permanece tal como está para cada uno de ellos y por lo tanto va a procesar el resultado de manera independiente. Solamente de estas dos tablitas podemos visualizar esa diferencia, ¿no? Esa diferencia. Ahora, lógicamente que acá ya está haciendo una tabla de referencias absolutas de filas y columnas. Acá el proceso va a ser con filas y columnas, pero filas y columnas, teniendo en cuenta este valor de impuestos de 200, este valor de impuesto va a permanecer con el signo dólar estable, no se va a mover. O sea, 200 para tornillo, 200 para tuerca, 200 para martillo, 200 para clavos y cinta. O sea, que ese valor va a permanecer para todos. Que es muy diferente a la referencia relativa, que si acá yo pongo para Pedro, luego sigue para Juan, luego sigue para María, de manera consecutiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa es la gran diferencia. Y vamos a visualizar acá, a ver, vamos a hacerla aquí debajo del vídeo. Bueno, a ver, vamos a ver. Como aquí se mueve este dato, pero que este dato no se mueva, que permanezca fijo ahí. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esta fila la tengo que bloquear para que no vaya bajando. Bueno, pues eso se hace de la siguiente manera. Vamos a borrar todas. Estamos reforzando ahí, a ver. Y yo me voy a poner aquí y voy a hacer la siguiente fórmula. Voy a hacer lo mismo. Esta la voy a mantener como una referencia relativa, porque según yo vaya arrastrando, quiero que se me vaya moviendo por cada uno de estos valores. Y la voy a multiplicar por esta otra. Vale. Como hemos visto, esto es lo que hemos hecho antes. Esto no nos vale. ¿Qué queremos hacer? Queremos mantener fija esta fila, ¿vale? Porque de columna no se me movía. Se me iba bajando aquí de una fila a otra, de la 8 a la 9 a la 10.
Vale, como quiero mantenerla fija la fila 8, yo me pongo aquí delante del 8, fijaros, entre la J y el 8, y le pongo el símbolo del dólar. Es apretando mayúsculas y la tecla 4, en mi teclado aparece el símbolo del dólar. Vale, ahí ya aparecería que se va a mantener fija esa fila 8, no se va a mover. Vale. Otra forma de hacerlo, voy a borrarlo, es pulsando la tecla F4. Si yo la pulso una vez, fijaros, me pone la fila y la columna fijas. Le pulso otra vez, me pone la fila fija, otra vez la columna fija y otra vez desaparece. ¿Vale? Entonces le voy a dar una vez, dos veces y ya tengo ahí J, el símbolo del dólar, 8. ¿Vale? Damos al Enter y veis el valor es el que me aparecía antes. Si yo pincho aquí y ahora pincho aquí la fórmula, veo que me está cogiendo este valor y este valor. Vale. Ahora vamos a pinchar aquí en la celda, cuando me aparezca el símbolo más en negro, pincho y arrastro y a ver si me funciona. ¿Veis? Me ha dado otros valores diferentes. Voy a ver este caso. Fijaros, M9, J8, la 9 y me está cogiendo ya esa. Si yo me vengo aquí abajo, por ejemplo, hago clic, ¿veis? Me está cogiendo este valor de la referencia relativa, M11, M12, ¿veis? Con esta referencia que no se me ha movido de fila. ¿Vale? Se mantiene la columna, porque estábamos aquí haciendo columnas, por lo tanto la J siempre iba a permanecer fija. ¿Vale? Bueno, vamos a ver el mismo caso, pero con las columnas. ¿Vale? Fijaros que la tabla, en vez de estar en este sentido, ahora va a estar en el otro sentido. No tiene mayor diferencia. A ver, antes de avanzar con las otras tablas, tiene que estar claro las primeras tablitas que son básicas y esenciales, ¿no? Entonces, esta tablita muestra de referencias relativas y esta tablita que ven acá se muestra de referencias absolutas. Entonces, acá en este caso está sacando el promedio, ¿no? Está sacando el promedio del E10 y F10. Está sacando el promedio, acá dice de E10, bueno, acá se muestra E10 hasta el F10. Ya, entonces, Dólar, a ni ver, un delante ratito. de la columna, ni delante de la nota media de estas otras dos, fijaros. Va, a ver, que El quede promedio claro, ¿ya? entre esta Que quede celda, claro la parte la celeste y la E8, parte verdecita. y la F8. Ahí está sacando el promedio. Y me saca la nota media de estas dos. Si yo hago clic aquí y me pongo aquí arriba en la fórmula, cuando yo hago clic, veo que me está cogiendo estas dos celdas. Vale. Si yo ahora esta fórmula doy al botón derecho, la copio y me vengo aquí, por ejemplo, y la pego, tal cual, me va a hacer la nota media de estas otras dos, fijaros. Hago clic aquí y veo que me está cogiendo efectivamente de estas dos celdas. ¿Qué significa? Que yo cuando he copiado la fórmula y la he pegado, me he cogido los datos que yo tenía a la izquierda. Igual que aquí me he cogido los datos que tenía a la izquierda, me copia como esa misma estructura. Eso también se puede hacer de otra manera. Yo hago clic aquí y en la esquina, cuando se me ponga ese símbolo de más en negro, pincho y arrastro y me va a copiar la fórmula. ¿Vale? Si yo pincho, por ejemplo, aquí y me voy aquí a la fórmula, efectivamente me coge las dos celdas que están a la izquierda, igual que sucedía aquí arriba del todo. Bueno, pues esto es una referencia relativa. Fijaros que aquí no aparece ningún símbolo de dólar ni delante de la columna ni delante de la fila. Esas son las referencias relativas. Vamos a ver referencias absolutas. Fijaros, os lo he dividido aquí, referencias absolutas para filas, para columnas y para ambas. Bueno, vamos a poner aquí que yo voy a tener un precio final que va a ser el resultado de multiplicar este precio inicial por la ganancia. Si yo aquí hiciera lo siguiente, esto le pongo igual a esta celda por esta otra, efectivamente obtendría ese precio final. Si hago clic, vamos a comprobarlo y me está cogiendo esta de aquí por esta de aquí. Vale. Si yo ahora esta fórmula la pincho y la arrastro, o la copio y la pego, como hemos hecho antes, fijaros qué sucede. Parece que no me funciona. ¿Por qué? Porque si yo me vengo a esta celda, hago clic aquí arriba, efectivamente me coge la celda de la izquierda, pero me coge la siguiente a la que yo había escogido.
¿Vale? Fijaros que aquí arriba me cogía esta por esta otra. Y aquí me coge esta por esta otra. Si me voy a la fórmula siguiente, me coge esta por esta otra. Y así sucesivamente. ¿Vale? Lo que nosotros queremos es que se mantenga fijo esta celda. Que según vaya pasando yo la fórmula de una fila a otra fila, se vaya moviendo este dato. ¿Veis? Como aquí se mueve este dato, pero que este dato no se mueva, que permanezca fijo ahí. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esta fila la tengo que bloquear para que no vaya bajando. Bueno, pues eso se hace de la siguiente manera. Vamos a borrar todas, incluida también la primera. Y yo me voy a poner aquí y voy a hacer la siguiente fórmula. Voy a hacer lo mismo. Esta la voy a mantener como una referencia relativa, porque según yo vaya arrastrando, quiero que se me vaya moviendo por cada uno de estos valores. Y la voy a multiplicar por esta otra. Vale. Como hemos visto, esto es lo que hemos hecho antes. Esto no nos vale. ¿Qué queremos hacer? Queremos mantener fija esta fila, ¿vale? Porque de columna no se me movía. Se me iba bajando aquí de una fila a otra, de la 8 a la 9 a la 10. Vale. Como quiero mantenerla fija la fila 8, yo me pongo aquí delante del 8, fijaros, entre la J y el 8, y le pongo el símbolo del dólar. Es apretando mayúsculas y la tecla 4, en mi teclado aparece el símbolo del dólar. Vale, ahí ya aparecería que se va a mantener fija esa fila 8, no se va a mover. Vale. Otra forma de hacerlo, voy a borrarlo, es pulsando la tecla F4. Si yo la pulso una vez, fijaros, me pone la fila y la columna fijas. Le pulso otra vez, me pone la fila fija, otra vez la columna fija y otra vez desaparece. ¿Vale? Entonces le voy a dar una vez, dos veces y ya tengo ahí J, el símbolo del dólar, 8. ¿Vale? Damos al Enter y veis, el valor es el que me aparecía antes. Si yo pincho aquí y ahora pincho aquí la fórmula, veo que me está cogiendo este valor y este valor. Vale. Ahora vamos a pinchar aquí en la celda. Cuando me aparezca el símbolo más en negro, pincho y arrastro y a ver si me funciona. ¿Veis? Me ha dado otros valores diferentes. Voy a ver este caso. Fijaros, M9, J8, la 9, y me está cogiendo ya esa. Si yo me vengo aquí abajo, por ejemplo, hago clic, ¿veis? Me está cogiendo este valor de la referencia relativa, M11, M12, ¿veis? Con esta referencia que no se me ha movido de fila. ¿Vale? Se mantiene la columna, porque estábamos aquí haciendo columnas, por lo tanto la J siempre iba a permanecer fija. ¿Vale? Bueno, vamos a ver el mismo caso, pero Ya, con las ok. columnas. ¿Alguna duda ahí en esa explicación? ¿Está claro? ¿Está claro en esa explicación? Sí, Miss, está claro. Este, Sí, es- sí está claro, Miss. ¿Qué entiende usted por referencia relativa y qué entiende usted por referencia absoluta? Ya, entonces vamos a hacer una breve explicación usando el Excel 2016. Entonces Ya. vamos a explicarles rapidito. Voy a compartir acá mi pantalla para mostrarle el Excel 2016. Un ratito vamos a compartir el Excel 2016. Ok. Compartir. ¿Visualizan algo? ¿Visualizan? No, profesora. No, ya ahora sí. Ajá. Lo que Sí, ya pasa, se está viendo el Excel. lo que pasa que siempre en esta conectividad siempre hay que ser pacientes, ¿no? Tanto con el ingreso, tanto con la visualización, pero es importante porque fíjense que ustedes me pueden escuchar prácticamente en vivo y yo los puedo escuchar a ustedes sus vocecitas prácticamente en vivo y eso lo que nos están sugiriendo o exigiendo, ¿no? A todos. Miren acá, por ejemplo acá dice registro de notas, ¿no? Matemática, lenguaje, historia, promedio, ¿no es cierto? Entonces, póngase que esta columna yo no lo tengo.
simplemente me dicen sacar el promedio. ¿Quién me ayuda a sacar el promedio? A ver, una valiente que me diga, Miss, yo le guío cómo sacar el promedio. ¿Alguien por ahí? Bueno, yo le entiendo, Miss, pero me gustaría ver más ejemplos. Ya. Y bueno, voy a ir reforzando con lo que voy aprendiendo, ¿no? Pero sí tengo una idea más o menos de qué se trata. Ya, muy bien. Entonces pongo el igual y luego pongo, lo puedo escribir como promedio, pero fíjese que automáticamente el Excel me dice, ahí está el promedio, ¿no? Hago doble clic y me sale el promedio. Pero fíjese que debajito del promedio me dice número. Entonces lo que yo voy a poner es el rango. Igual promedio, el rango. Yo quiero sacar el promedio de matemática, lenguaje e historia. El promedio de los tres, ¿no? Entonces me sale automáticamente el rango, cierro el paréntesis y pongo un enter. ¿Cuánto me salió? ¿Cuánto me salió el promedio de los tres cursos? 15. Muy bien. Fíjense que yo hago doble clic izquierdo en esta fila y automáticamente me sale el promedio de todos. Pero también yo lo puedo realizar arrastrando y soltando. Me ubico en la celda y en este lado derecho inferior arrastro y suelto. Y me sale lo mismo. O sea, en este caso estoy mostrando dos formas de sacar el promedio, ¿no es cierto? Y el promedio me sale acá, inclusive yo lo puedo cambiar de colorcita para visualizar. El promedio lo voy a poner de azul, puede ser, ¿no? O morado. Entonces yo voy a cambiar de color y me voy a negrita y para que esté más claro el promedio. Entonces, con respecto al promedio, no se olvide, se aplica la función promedio. Una vez que se aplica la función promedio, elijo las celdas que quiero promediar y automáticamente me sale este rango, cierro con la celda y pongo enter, ¿no es cierto? A este mecanismo se llama función relativa. Función relativa, ¿por qué? Si se dan cuenta, yo hago doble clic izquierdo y me dice promedio de 4F4. ¿Y qué pasa si yo me voy a la otra fila? ¿No? ¿Qué pasa si me voy a la otra fila? A ver acá. Acá. ¿Qué pasa si me voy a la otra fila? Si me voy a la otra fila, me sale promedio de 5F5. Si me voy a la otra fila, ¿qué me sale? Promedio de 6F6. ¿No se dan cuenta que hay una relatividad de una fila tras la otra fila? Como que hay una secuencia, ¿no? Hay 5, 6, 7, luego sigo con la 8, esta será la 8, la 9, la 10, la 11, la 12 y la 13. Hay una secuencia consecutiva. Por ese motivo lo llaman referencia relativa, ¿no? Pero que es muy diferente, en la absoluta, ¿no? Muy diferente en la absoluta. Entonces, pónganse que yo no quiero sacar el promedio, sino acá yo voy a encontrar la suma. Vamos a ver la suma, ¿no? Entonces la suma serán otros valores. Pero alguien que me ayude a sacar la suma de estas tres notas de matemática, lenguaje, historia. ¿Qué hago ahí? Igual. Igual, inicio con igual, no se olviden. ¿Y qué pongo ahí? Sí. El rango de D4 hasta F14. Ajá. Puedo poner, pero en este caso vamos a poner suma. Suma. Ajá. Suma, la función. Entonces pongo la función y luego voy a ir a la celda. Arrastro de matemáticas hasta historia y mira, automáticamente aparece en mi ventanita de funciones. Entonces, como ya aparece el rango significa la secuencia de las celdas que he elegido, inclusive aparece con los dos puntitos ya, como decir, suma desde esta nota 14
hasta la nota 14, hasta la otra nota 14, ¿no? O sea, el rango viene a ser el inicio y el final de las celdas, que es lo que quiere sumar. Muy bien, una vez que selecciona, no se olviden de cerrar con el paréntesis y ponen Enter. Y automáticamente me sale la suma de los tres. O sea, 14 más 16 más 14 me sale 44, ¿no? Y lo que ustedes tienen que hacer es doble clic izquierdo en la primera celda y automáticamente me sale una referencia relativa, ¿no? Desde la primera fila hasta la final de números con las filas consecutivas. Estas filas son consecutivas. Miren, de 4F4, luego me paso acá, de 5F5, y se van a dar cuenta de que va bajando, ¿no? De 4, de 5, de 6 y así consecutivamente. A eso lo llaman relativo. A eso lo llaman relativo. No sé qué pasó acá. ¿Ya? Entonces, a esa secuencia lo llaman relativo. Eso que quede claro. Pero, ¿qué pasa si te dicen... acá una tablita que diga, a ver, una tablita que diga, más 5 puntos acá. 5, ¿no es cierto? Acá vamos a poner puntos. Vamos a poner puntos acá. Puntos con mayúscula. Puntos. O sea, acá hay una tablita sombreo. Me voy a bordes. Todos los bordes. Lo pongo su color, qué sé yo. Ese color puede ser. O este color parecido a la tabla. Y vamos a ponerle a esta segunda celda este colorcito para que tenga relación con la tabla que estamos trabajando. Entonces, acá tenemos una celda que está fuera de la tabla y esta celda se llama I, columna I y fila 3. O sea, esta celdita es una columna I porque acá se ve el I, pero de fila tenemos que es 3 porque acá en las filas me dice que es 3. ¿Esta celda cómo se llama? ¿Quién me dice cómo se llama esta celda? Absoluta. No, esta celda. Esta celdita. ¿Cómo se llama esta celdita? Es una I. Es una I3, claro. Es una celda que podríamos decirle que se llama es una I3, ¿no es cierto? Porque tiene columna I y tiene una fila 3. O sea, esta celdita se llama I3. Pero me dicen acá, a todos estos estudiantes de registro de notas sumarle 5 puntos, porque estos 10 estudiantes han participado de la reunión, qué sé yo, y vamos a aumentarle 5 puntos. Entonces, si es así, yo a cada uno de estos estudiantes le voy a sumar 5 puntos. Pero ¿dónde vamos a poner el resultado? Acá vamos a poner, de repente que diga acá resultado. Resultado. Vamos a poner el resultado, a ver qué cosa nos sale acá. Resultado, ¿no? Igualito. Sombreamos, nos vamos a bordes, todos los bordes. Hacemos clic izquierdo en la primera celda, ponemos el colorcito que se relaciona con la tabla. Clic izquierdo en la segunda celda, cambiamos el colorcito con el color de relleno y ahí está. Entonces, el resultado queremos que nos salga. A ver, vamos a elegir acá. A ver, vamos a elegir acá. Desde acá sería. Vamos a arrastrar acá. Ya, vamos a arrastrar acá. Y acá vamos a ponerle el mismo colorcito. Ok. Y miren, sombreo y voy a poner combinar celdas. Y cuando pongo combinar celdas, automáticamente las dos celdas se unieron, ¿no? A ver, un ratito, parece que alguien está entrando. Un segundito, ya está entrando Patricia. Está entrando Patricia, por favor.
Ya, muy bien. Ya, Patricia está en la sala. Sí, ¿Sí? sí, profesora, Ya. buenas noches. Ya, Patricia, ya, no hay problema. Sí, Vamos a seguir en la clase. bien. Vamos a seguir en la clase. Cualquier cosa me avisa. Sí, Sí, me da la ya. indicación. Entonces, Ya voy a consultar. ¿están visualizando la hoja de Excel? Sí, en este momento sí, aquí Ya, estoy ya, con la muy hoja. bien, muy bien. Lo que pasa es que me movilizo un poquito para poder a ponerles el permiso de ingreso. Y un ratito, Julio, un favor, a ver, intenta ingresar de nuevo para que puedas ingresar a la sala. Ya, lo que pasa es que Julio parece que no ha podido ingresar, pero le estoy diciendo que vuelve a ingresar. Ya, muy bien. Entonces, lo que tenemos acá es 5 puntos. 5 puntos vamos a agregar a cada uno de estos estudiantes, porque supuestamente estos 10 estudiantes han hecho una participación extra, ¿no? Entonces le vamos a aumentar 5 puntos. Entonces el resultado tiene que salir acá. Entonces, yo ¿dónde quiero el resultado? El resultado quiero acá en la primera celda. A ver, un ratito, por favor. Parece que alguien está ingresando. Sí, Julio ya está en la sala. Bien, Julio, te felicito. Te felicito, Julio, porque están haciendo todo su esfuerzo de conectarse. Yo sé que al comienzo es difícil, pero después ya se vuelven unos expertos. Entonces, vamos a seguir con la clase. Muy bien. Acá en resultado yo me ubico en la primera celda, ¿no? Entonces hago clic izquierdo en la primera celda. ¿Y qué voy a hacer acá? A ver, alguien que me guíe. ¿Qué hago acá para sacar el resultado de la suma más los 5 puntos agregados? Que esto ya sería una relación absoluta. Igual. Muy bien. Ahí veo que Bertita tiene un poquito de práctica. Ya, igual. ¿Qué más? Suma. Igual suma. G, Igual G4. Ajá, igual suma. ¿Qué ponemos ahí? Más G4. G4. Ajá. Sí. Más y 3. Más y 3. Y 3. A ver, vamos a ver qué pasa, ¿ya? Pero, ¿qué está pasando acá? ¿Qué va a pasar acá, Berta? Recuerda que es una relación absoluta. Ah, ya, no, tenemos que ponerlo al símbolo del dólar. Ajá. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Que dentro de esta segunda celda voy a presionar F4. A ver, F4. Sí. Si yo presiono F4, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, el dólar. Ajá, se puso en dólar, pero solamente la segunda celda. ¿Y la segunda celda quién es? Mira, y me alumbra acá con una cajita rojita. La I3. Ajá, la I3. Me está diciendo que estoy programando a que la I3 se ponga estable para todas las filas. Para todas las filas. Entonces, ¿qué significa? Si yo pongo Enter, ya tengo mi valor de 49. ¿Por qué 49? Porque esta alumnita Terrones ha participado en la reunión y yo estoy aumentando 5 puntos. Como le aumento 5 puntos, sería 44 más 5 puntos, sería 49. Pero yo, así como he sacado para la primera celda, lo quiero sacar para todas las celdas. Imagínense que tengo 40 alumnos, 30 alumnos en cada salón. Yo no voy a estar sumando pues uno por uno, es imposible. Por eso que el Excel es una maravilla para este tipo de trabajos. Entonces, imagínate que yo tengo 100 datos y multiplicarle por 5 a cada uno de ellos, o de repente acá es un 2,5, un 300, 5.5, qué sé yo, para multiplicarlo por cada uno de ellos. Entonces es demasiado tiempo. Pero este mecanismo de las herramientas de Excel nos ayudan a minimizar el trabajo. Entonces, como yo tengo acá, miren, igual suma el G4, que sería la primera fila, más la celda que ha sido codificada con el dólar, está entre dólar, el I3, perfecto, ya me salió el resultado de la primera fila. Entonces lo que voy a hacer es simplemente yo
arrastrar y soltar. Eso es todo. Arrastrar y soltar y ya me salió codificado para los 10 alumnos. En este caso son 10 alumnos. Pero, si yo no codificaba con el dólar, ¿qué hubiera pasado? Acá me hubiera salido otros resultados o de repente no me saldría nada. Entonces, como yo he codificado para la primera celda, automáticamente para la segunda celda me suma 5. Para la tercera celda también me suma 5. Y así, consecutivamente me suma el 5. El 5 no se va a mover, permanece estable. Entonces, esa es la finalidad de la, ¿cómo se dice? De la referencia absoluta. Este punto de acá, esta celda de acá, la hace absoluto a mi suma que está acá de una manera relativa. Esta suma es una referencia relativa, porque cuando yo he sumado, sale así de manera consecutiva, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, de 10, y así consecutivamente. Pero acá no, acá no. Simplemente los 5 puntos se aumenta para cada uno de ellos, como un punto independiente. ¿Ok? Entonces, de eso se trata la función relativa y absoluta, ¿no? Lo que tienen que hacer ustedes es practicar. Con estas ideas van a practicar. Luego yo les voy a mostrar acá. Les voy a mostrar, vamos al tablón. A ver, hasta acá, ¿está claro? ¿Está claro la explicación que hice en la hoja de Excel 2016? A ver, ¿me escuchan? ¿Está claro? A ver, ¿alguna duda tienen? Bertita, claro, ya me entendió perfectamente. Parece que tiene un poquito de experiencia en esto. Pero para el resto, ¿está clara la explicación? A ver, para todos, ¿entendieron lo que expliqué en esta tablita? ¿Se entendió? Bueno, sí le entendí un poquito, lo que pasa que a veces mi internet se va y viene. Ah, ya, en ese aspecto es un poquito de problema. Pero el resto de estudiantes, ¿visualizaron esta hoja de Excel? Sí se ve. ¿Pudieron entender lo que expliqué? La suma, que es una referencia relativa, y la relación y la referencia absoluta con los 5 puntos que está fuera de la tabla. Profesora. Sí, Patricia, te escucho. Sí, un favor, como yo he entrado al último, después, ajá. Solamente sí, le pediría que nos repita la parte de cómo hace esa fórmula para obtener el resultado. Ya, entonces. Eso es lo que me falta aclarar. Ya, entonces voy a borrarlo rapidito y les voy a volver a explicar, ¿ya? Y sin roche de nada, pregúntenme lo que no entienden, porque si ustedes están en el curso es para aprender. Lógicamente que uno ya de repente como que tiene un poquito de práctica, pero hay otros que no tienen práctica. Entonces en ese caso tienen que preguntar para aprender, si no, nunca vamos a aprender. Ya, perfecto. Yo estoy en la columna suma. Para yo sumar matemática, lenguaje, historia, ¿dónde lo voy a sumar? ¿Dónde va a salir el resultado? Lógicamente en la primera celda de suma. Ahí quiero que bote el resultado. Y automáticamente me voy a la fila de funciones. Y voy a hacer con el signo igual, siempre se inicia con el signo igual, y hago clic y hago acá, simplemente voy a tipear sumar. Cuando yo pongo sumar o SU, automáticamente me sale suma. Hago doble clic izquierdo, si no, no abre, no se olviden. Y me sale el primer paréntesis. El primer paréntesis significa, y me está diciendo, ingresa ya las celdas para poder sumar. Entonces, ¿qué celda voy a sumar? Matemática, lenguaje, historia. Estas 3 celdas voy a sumar. Y automáticamente cuando yo arrastro estas 3 celdas, alumbra en mi barra de fórmula D4 F4. ¿Qué significa? Que voy a sumar esas 3 filas. Cierro rapidito con mi... No se olviden de cerrar, porque si no cierran no va a botar nada. Cierren con su paréntesis
y pongan Enter. Entonces, ponen Enter y salió 44. Perfecto, porque si yo sumo 14 más 16 más 14, me sale 44. Si te salió la primera celda, lo que vas a hacer es doble clic izquierdo para que salga el resto de valores de las filas. Pero hay otra manera también. Yo borro esto. La otra manera es que haces clic izquierdo en la primera fila y arrastras en la celda inferior derecho hay como una cajita chiquitita. Haces clic izquierdo y lo arrastras sin soltar. Lo arrastras y acá recién lo sueltas el mouse. Y automáticamente te sale para todos. A este funcionamiento, que es de manera consecutiva, se llama referencia relativa. A esto lo llaman referencia relativa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si este es el D4, esto sería el D5, el D6, el D7. Mira acá, yo hago doble clic izquierdo y me sale D4. Entonces, si este es D4, F4, el que le sigue será D5, F5. Y el que le sigue será D6, F6. Y así consecutivamente. Por tener esta secuencia consecutiva lo llaman referencia relativa. ¿Ok? Pero es muy diferente con las referencias absolutas. ¿Ya? ¿Quedó claro esto, Patricia? Patricia, ¿quedó claro la referencia relativa? Sí, sí, Ya, profesora. entonces ahora pasamos a la referencia absoluta. ¿Qué dice la referencia absoluta? Muy bien, yo tengo acá esta suma, pero me dicen a esta suma total de cada alumno, agrégale 5 puntos. Pero estos 5 puntos no están en la tabla. Estos 5 puntos están fuera de la tabla, en la cual que a cada alumno de esta tabla le voy a aumentar 5 puntos. A este puntaje que tiene, lo voy a aumentar 5 puntos a cada uno de ellos. ¿Por qué? Supuestamente cumplieron con un compromiso, con una participación, o de repente hicieron un trabajo extra. Entonces aumentamos 5 puntos a cada uno de ellos. Pero, ¿dónde me va a salir el resultado? En esta tablita que está acá. Muy bien, resultado. Pero te ubicas en la celda donde quieres que bote el resultado. Muy bien, hago clic izquierdo en la primera celda y me voy a mi barra de fórmula. Siempre voy a iniciar con el signo igual. Igual, suma. Claro, tiene que ser suma porque voy a sumar. Hago doble clic izquierdo acá y automáticamente me salió el paréntesis. Y me está diciendo, ¿qué vas a sumar? Claro, voy a sumar esta celda final, más el signo más del teclado, más ¿qué cosa? Más esta celda de acá, porque los 5 puntitos es el que quiero agregar a cada una de la suma total. Muy bien, pero mira, yo cierro y pongo Enter. Me sale 49, perfecto, me salió 49 para el primer alumno. Pero ¿qué pasa si yo arrastro para el resto? A ver, vamos a ver qué pasa. Me sale valores, pero valores que no son correctos. ¿Ok? Me sale valores que no son correctos. Entonces, porque mira, 22 más 5, ¿cuánto es? 22 más 5, ¿cuánto es? Patricia. 27. Y mira lo que me ha salido en la segunda fila. 22. Está mal, pues. Entonces, me han salido valores que no corresponden. En ese caso, ¿por qué me sale valores que no corresponden? Porque simplemente esta celda que está independiente no ha sido codificada con el dólar. O sea, no ha sido estabilizada como 5. Simplemente lo ha sumado de manera consecutiva, como relativo. Pero para yo codificar esta celda como de manera independiente, para que este 5 se agregue acá, este 5 se agrega al 22, este 5 se agrega al 40, este 5 se agrega al 23 y así consecutivamente, yo tengo que codificarle con el dólar. A ese proceso se llama referencia absoluta. Entonces, voy a borrar estos valores que no me interesan porque son valores que no salió correctamente.
Entonces, en la primera celda, yo me ubico y hago clic al medio del I y del 3. Y voy a presionar F4. Con F4 me salió dólar para el I y dólar para el 3. ¿Qué significa? Que esta celda de 5 puntitos ya está codificado de una manera estable. Como ya está estable, lo que va a hacer es simplemente agregarse a cada una de las sumas. De manera independiente, no de manera consecutiva. Ahí está la gran diferencia. Pongo Enter y me sale 49. Pero como ya está codificado para la primera celda, lo que yo voy a hacer es arrastrar con el clic izquierdo y al final voy a soltar mi mouse. Ahora sí. 22 más 5, ¿cuánto es? 22 más 5, 27. ¿Salió el 27? Sí. 40 más 5, 45. Y está saliendo correctamente la fórmula. De esa manera ustedes también... Ajá, 23 más 5, 28. Perfecto, todo está bien. Entonces, de esa manera también ustedes pueden darse cuenta que si la fórmula está procesando bien o está procesando mal. Basta con un dato, dos datos, tienen que ver ustedes. ¿Por qué? Porque a veces nos olvidamos de la codificación absoluta. Imagínate que antes me salió otros números, que si yo no me doy cuenta, podría presentar esos números. Entonces, la idea es que la fórmula esté bien clara. Si ustedes no ponen bien clara la fórmula, no va a procesar nada. Basta que se equivoquen y pongan un punto al final. O no pongan el punto, la fórmula no va a realizar su trabajo. ¿Ok? Muy bien. ¿Está claro, Patricia? Patricia, ¿está claro? Patricia, ¿está claro? Ya, sí, profesora. Ya, entonces... Sí. Muy bien, ¿viste? ¿Sí me escucha? Entonces, ahora, sí, Patricia, te escucho. Entonces, cuando ustedes se pongan a resolver con calma en su casa, se van a dar cuenta de que tan fácil es analizarlo y practicar, ¿no? Analizar y practicar. Entonces, lo que vamos a hacer es mostrarles acá. A ver, voy a mostrarles. Vale, fijaros que la tabla, en vez de estar en este sentido, A ver, voy a mostrarles. Voy a mostrarles acá. ahora va a estar en el otro sentido. No tiene... Ya, entonces lo que quiero mostrarles es... Ya, esto de acá, ¿por qué no sale? Allá. Creo que es por esto. Ya, entonces, ¿están visualizando acá el Classroom? ¿Visualizan el Classroom? Afirmativo, profesor. Ya, muy bien. Entonces, hemos preparado acá, ya vimos este video tutorial. Acá, a ver, vamos a ver esto de acá. Si tienen alguna duda Hola, con amigos de esto. YouTube. Llegó la hora del tutorial número 18. Referencias absolutas y relativas. Como de costumbre nos basaremos en un archivo Excel para exponer el tema. Las referencias relativas
Vayamos directamente a la práctica. Lo glosó. Aquí tenemos ventas de un primer trimestre de algunos vendedores que actuaron durante enero, febrero y marzo. Hay una fórmula aquí que calcula el total de vendedor. Para saber qué llenó la fórmula, hacemos doble clic sobre ella, sobre la celda, y dice que es la suma de estas tres, rango B4 a D4. Obviamente el total de vendedor es la suma de lo que vendió en enero, más lo que vendió en febrero, más lo que vendió en marzo. Enter. Al presionar Enter, la fórmula literalmente se desplaza de manera automática en Excel 2016, como si lo hubiésemos desplazado de esta forma. Observen que para esta celda, vean en la barra de fórmula, dice B4 a D4, y efectivamente es así. Si bajamos a la siguiente celda, presiono Enter, ya no es B4 por D4, sino B5 por D5. Lógicamente en la siguiente celda hay que sumar estas, B6 de 6, y en la siguiente B7 de 7. Observen que esta es una referencia relativa porque cuando la fórmula se desplaza, también se están desplazando las filas. Primero por la fila 4, la 5, la 6 y ahora es la 7. Enter. Algo semejante pasa con referencia relativa si estamos hablando de una columna. Este valor es el total de las ventas de enero de todos los vendedores. Hagamos doble clic sobre esa celda para ver qué generosa fórmula. La suma de todo este rango, desde la B4, se sumó hasta la B13. Enter. Esa es la B4 hasta la B13. Pero si corremos la fórmula acá para saber la de febrero, ya no va a ser B4 por D13, sino C4, porque estamos ahora en la columna C por C13. Hagamos doble clic sobre la celda para verlo. Obviamente la C4 por C13. Ya no estamos sumando las B, las de la columna B, sino las de la columna C. Enter. Desplacemos. Sucede lo mismo con esta. Al desplazar la fórmula, se desplazan también las columnas, que son letras, o las filas, que son números, tal como se puede observar en esta zona, que es la barra de fórmula. Vayamos a la hoja número 2. Acá también hay alguna referencia relativa. Ganancia. La ganancia realmente es igual, vamos a corregir esa fórmula. La ganancia es igual a las ventas menos las compras menos los gastos. Enter. Eso da 700. Si vendí 1000, tuve que hacer unas compras por 200 y gastos por 100, fueron 1000 menos 300, 700, esa fue mi ganancia. Doble clic sobre esta celda. Los valores o las celdas a las que hace referencia son las que están siempre en la fila 4, B4, C4, D4. Enter. Pero si la fórmula la bajamos, ya no va a ser en la fila 4, sino en la 5. Bajémosla. Doble clic sobre la celda. B5, C5, D5. Enter. La desplazamos. Ya no es la 5, sino que es la 6. Lógicamente, si bajo la fórmula, tiene que bajar también la fila a la que estamos haciendo referencia. Vamos a desplazarla completa. Mientras esto suceda así, se dice referencia porque se está haciendo referencia a qué celda es con la cual se están haciendo los cálculos. Son relativas. Si rodamos la fórmula, si la desplazamos, si cambiamos la celda, las filas cambian, como se observa aquí en la barra de fórmula. ¿Sí? Observen cómo cambia la barra de fórmula. Lo mismo con las columnas. Estos son el total de ventas del año 2017. Enero, febrero, marzo, abril. Suma desde la B4 hasta la B15. Enter. Pero si la desplazamos para las compras, el total de compras ya no sería desde la B4 hasta la B15, sino desde la C4 hasta la C15, porque las compras están en la columna C. Enter. Y si volvemos a desplazar, los gastos se encuentran en la columna D. Mientras las fórmulas se puedan desplazar de esta manera, decimos que estamos en una situación de referencia relativas. Observen que en la barra de fórmulas, la fórmula que está generando el cálculo no presenta, este es el truco principal, signos de dólares. La presencia de un signo de dólar aquí implicaría de que estamos hablando de una referencia absoluta o al menos una referencia mixta. Pasemos a ver lo que son las referencias absolutas. Regresemos a la hoja 1.
el bono trimestral. Hay un comentario ahí, acerquemos el cursor a verlo. Hay que usar el símbolo de dólar para hacer una referencia absoluta a la celda H2. La celda H2 es esta, la del bono trimestral. Hay que hacer una referencia absoluta, dice, ¿por qué? El bono siempre va a ser el 2% de las ventas. Entonces vamos a decir que el bono va a ser igual al total que se vendió por el porcentaje que es este. Clic sobre esta, el total de vendedor por ese porcentaje. Enter. La fórmula comienza a darnos 0. ¿Por qué? Veamos lo que sucede. Esta es igual a esto por esto. Eso está correcto. Enter. Pero la siguiente es igual a esto por esto. Vean lo que pasa. Esta también se desplazó y no queremos que eso pase. Vayamos a la siguiente. Doble clic. Es igual a esto por esto. Observen, no queremos que el bono trimestral se desplace, porque el bono trimestral siempre está en la celda H2. La celda H2 hay que fijarla para que cuando yo desplace la fórmula no se desplace la referencia hasta H2. Como la referencia siempre va a estar en H2, diremos que la referencia hacia H2 es absoluta. Veamos cómo se hace eso. Vamos a la fórmula original que desplazamos, esta. Esto por H2. Hay que fijar H2. ¿Cómo se hace? Este es el proceso. Vamos hacia la barra de fórmulas, hacemos clic sobre H2 y presionamos la celda F4 y aparecerán dos signos de dólar. F4. Eso quiere decir que la celda quedó fija. Tanto su columna que es H como su fila que es 2 quedaron fijas. Si la aceptamos y le damos Enter, cuando se desplace, esta celda quedará fija. El total vendedor se seguirá desplazando, pero el bono siempre va a estar en la celda H2. Enter. Observen lo que sucedió. Esto por la que está fija, que es H2. Enter. Doble clic sobre esta celda para ver qué compuso en ese monto. Este por el que está fijo, que es H2. Enter. Este por el fijo, que es H2. Observen cómo H2 se quedó pegado. Se quedó fijo. Ya no varía, siempre es por H2. ¿Por qué? Porque estamos ante una referencia absoluta. Se caracteriza una vez más porque a una de las celdas a las que está haciendo referencia la fórmula hay unos signos de dólar que están haciendo que la celda se quede fija. Lo demás se desplaza, pero esa celda, en este caso la H2, el bono trimestral, está fijo. Veamos el siguiente ejemplo en los A2. Algo semejante. Los impuestos. Los impuestos son el 10% de la ganancia. Bueno, eso es igual a la ganancia por 10%, por la celda I2. Si presionamos Enter sin haber fijado la I2, la fórmula se va a llenar y se va a desplazar. Y aquí abajo no hay nada, lamentablemente. Presionemos Enter. Si la desplazas, va a suceder lo mismo. Está haciendo referencia hacia celdas en las que no hay nada. Doble clic, Enter, doble clic. Tenemos que fijarla aquí para que no se desplace. ¿Cómo? Nos vamos hacia la fórmula. Queremos que I2 quede fija. Hacemos clic sobre I2 en la barra de fórmula y presionamos F4. Enter. Entonces, si ahora la desplaza, ahora sí funcionará bien. Veamos. Esta por I2. Enter. Doble clic a ver qué generó eso. Esta bajó una, pero I2 se quedó pegado. Doble clic. Esta por la misma I2. Doble clic. Ahora es esta por la misma I2. Observemos cómo la ganancia se desplaza, pero I2 siempre va a ser I2 a medida que desplacemos la fórmula. ¿Qué decimos aquí? En esta fórmula está viendo una referencia absoluta hacia la celda I2. La misma fue fijada a través de presionarle F4 en la fórmula para que le apareciesen estos símbolos de dólar. Así se fija una celda en una fórmula, así se hace una referencia absoluta. En el próximo tutorial veremos que puede haber referencias mixtas, medio relativas, medio absolutas, pero por los momentos esto es suficiente para este tutorial. Sus sugerencias siempre serán bienvenidas, pueden dejarlas abajo en la zona de comentarios y nos vemos en el próximo tutorial.
como ustedes pudieron ver. A ver, ¿alguna aclaración sobre esto? Profesora. Sí, te escucho. Profesora, una preguntita. Ya. Profesora, cuando hablamos de la referencia absoluta y va a aplicar la F4, mi pregunta es, en la barra, en la parte superior, ahí es donde vamos a poner, si sale I2, el cursor lo ponemos en el medio entre I y 2. Ajá, sí. Por ejemplo, ponte que la referencia absoluta es I, en este caso es I2, ¿no? Claro, en este caso es I2. Lo que vas a hacer, Patricia, es, te ubicas en el centro del I y el 2, ¿ya? Te ubicas en el centro del I y el 2, Ya. y ahí pones el F4. El cursor. Presionas el F4 de tu teclado. ¿Ok? Ya, profesora, mi pregunta es, entre el 2, entre I y entre el 2, Ajá. pongo el cursor y ahí pongo el F4. Ajá, entre los dos. Claro, claro. Si no pones el cursor, es como que no estás dando la indicación. Ajá, entonces, Y ahí el F4, y ahí se convierte ya en dólar. ajá, se convierte para ambos lados se presenta el dólar, aparece el dólar. Ya. Ajá, entonces Ya, ahí ya está prácticamente ese 10% ya está en absoluto. Ok, Ajá. gracias. Claro, esa es la idea, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces todo lo que pongas en absoluto lo vas a codificar con el F4 en dólar. Y te vas a dar cuenta que automáticamente va a empezar a agregarse a las filas y cortando la parte de referencia relativa. Ya es muy diferente. Profesor, Dime. por ejemplo, el impuesto 10%, usted le llama a eso valor absoluto. Claro, o sea, lo que se pone absoluto en este caso es la celda I2. I2, ya, ajá. ese valor Absoluto, ¿por qué? ya. Porque lo estás codificando con el dólar para que esté permanente y estable. Pero si tú no lo pones absoluto, ¿viste lo que pasó en este ejemplo? Sigue avanzando las Así. celdas, ¿y qué es lo que salía? Rayitas, porque no leía nada. ¿Sí o Ya. no? Ya, profesora, Ajá, gracias. entonces, Sí. esa es la gran diferencia del relativo con el absoluto. Ujú. Gracias. Ya, A las 20. ¿alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Alguna pregunta? Britney, ¿estás entendiendo? ¿Están entendiendo? Britney, a ver, ¿todo está claro? ¿Está claro? Sí, se va entendiendo, profesora. Falta ahora nomás ponernos a codificar para que se nos memorice. Ya, muy bien. Entonces, lo que voy a hacer es mostrarles la hoja de tareas. No, claro, la hoja de tareas que sería el manual, ¿no? El manual que siempre se les pone como refuerzo. En este manual, a ver, un ratito. Un segundito, seguro. Ya, entonces acá, por ejemplo acá, ¿no? En el manual que dice referencias relativas y absolutas, ¿no? Te explica la teoría, que es una referencia relativa, que es una referencia absoluta, y te dice realiza el siguiente ejemplo, ¿no? Y te pone acá una tablita para que realices.
Una tablita sencilla para que realices y te da acá unas aclaraciones. Unas aclaraciones de la misma tablita, te lo está desglosando en partes, explicándote el igual B3 por el C1, el igual B3 por el C1, te está explicando celda por celda, te está explicando acá también que esto va a pasar lógicamente si no lo codificas en dólar. Luego te está explicando acá la referencia absoluta, ¿no es cierto? Entonces te está explicando todo referente a esa tablita, ¿ok? Entonces lo que vas a hacer es, simplemente lo que vas a hacer es tu tablita, resolver esta tablita vas a resolver esta tablita y acá dice valor cuota, ¿no? Valor cuota, eso sería tu valor absoluto que le vas a agregar. Esa cuota lo vas a agregar ahí como te indica a tus, dice total aportado, ¿no? El total aportado, ¿no? Entonces, lo que simplemente acá no hay mucho que hacer. Vas a resolver el ejercicio que te está indicando acá. Ya, esta tablita lo vas a resolver. ¿Qué cosa vas a encontrar? El total aportado. ¿Cómo lo vas a encontrar? Con el valor absoluto y acá dice cuotas aportadas, ¿no? Entonces, ahí te va a indicar cómo realizarlo y vas a encontrar el total de aportado. ¿Ya? Y el otro punto, si ustedes tienen un poquito más de tiempo, lo que van a hacer es reforzar de repente con algunos ejercicios que ustedes mismos se van a formular. Algunos ejercicios que se van a formular con ayuda de ¿quién? Con ayuda de los tutoriales, ¿no? Por ejemplo, en el tutorial 1 vimos un par de tablitas, la tablita celeste y la otra tablita verde, ¿no? Pónganse a hacer las mismas tablitas y guíense con el tutorial. En el siguiente tutorial, de repente tienen un poquito más de tiempo, se ponen a hacer la tablita del segundo tutorial y a ver si les sale correctamente de acuerdo a lo que han hecho, ¿no? De repente no con la misma cantidad de datos, si son 20 datos, 15 datos. De repente ustedes lo practican solamente con 5 o 10 datos, ¿no? Pero la idea es que la fórmula o el tema de referencia relativa y absoluta funcione, ¿no? Esa es la idea. Y de esa manera ya queda claro porque ustedes lo han practicado y ustedes mismos lo han realizado. ¿Ok? Entonces, y luego pasamos acá, un ratito. Emma, si puedes, ingresa a la sala, por favor, a la sala de clase levantando el link del Classroom. A ver, trata de probar el ingreso a la sala de clase levantando el link que está en la parte frontal de la clase de hoy. Entonces la idea es que al menos se conecten para que puedan dominar el mecanismo de la conexión. Ya. Luego vamos acá en tablón de clase, tareas, ¿no? Proceso de datos, tarea. En tarea, ¿qué cosa se pone? En tarea se pone, lógicamente, la hoja que siempre les pongo, ¿no? Contestar algunas preguntas. Son preguntas breves que lo van a contestar. ¿Qué entiende por referencia relativa y absoluta? ¿Cómo usaría estas herramientas al realizar mi trabajo? De repente en tu tarea o en cualquier tarea o trabajo que tengas. El conflicto cognitivo. ¿Será posible crear mis propios trabajos con estas herramientas? ¿Será posible el manejo de estas herramientas para realizar mi trabajo? ¿Y cuál es el propósito de la clase? El propósito de la clase es utilizar dichas herramientas al realizar mis trabajos de manera personal. Cualquier tarea, cualquier trabajo, cualquier tabla que yo quiera procesar en el curso de Excel, yo lo tengo que aplicar estas herramientas de manera personal y tiene que funcionar. Si no funciona, es porque estoy poniendo un punto más, o no lo estoy poniendo el paréntesis, o no lo estoy poniendo el dólar, o no lo estoy poniendo el igual, o no lo estoy poniendo la función. En este caso la función es suma, lo que hemos practicado. Basta que uno de esos datos no lo coloques, no va a correr, no va a funcionar.
Eso sí lo tienen que tener claro en este curso de Excel. Pero se van a dar cuenta de que conforme practican y dominan las formulitas, es una maravilla, les va a dar resultados, olvídate, para 100 datos, 30 datos, 50 datos, 1000 datos, todo lo que quieren. Es una gran ayuda este manejo del Excel. Y acá dice, ¿no? Los estudiantes analizan, qué sé yo, comentan por medio en este caso, ¿no? Por el Google Meet, participación, etcétera. Y sus ejercicios lo tienen que realizar ¿dónde? En sus ordenadores. Lo pueden hacer en su PC, en su laptop, en su celular, etcétera. Y mandando algunas evidencias al WhatsApp de la profesora o de repente al correo de la profesora. La idea es que se vea que ustedes están practicando. Al final, ¿quién es el beneficiado? El beneficiado es el estudiante porque él es el que tiene que aprender. Metacognición. ¿Qué hiciste? ¿Cómo hiciste? ¿Para qué lo hiciste? ¿Qué sé yo? Son partes de la sesión de clase que se contesta, ¿no? Y el mensaje de todos los días, de todas las clases es que tú puedes y nunca te rindas. Si no te sale, nunca te rindas. Ten paciencia, descansa, respira y en otra hora te pones a practicar. Y te vas a dar cuenta que todo fue fácil y no tienes por qué rendirte a la primera vez. No hay manera de rendirse, simplemente lo que tienen que hacer es descansar. Si de repente no les sale es porque tienen que descansar un poco y a la siguiente hora se sientan y lo practican, ¿ok? ¿Ok, chicas? ¿Ya? Entonces, eso es bien importante también porque es parte del aprendizaje. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Está bien, profesora. ¿Alguna pregunta? Ya, profesora. Entonces, agradezco su participación. Los que no han saludado por el Classroom, entren, saluden por el Classroom, porque, por ejemplo, yo les he hecho la invitación a los directivos, pero de repente han tenido reunión con la UGEL y no han entrado. Pero por una parte bien también, porque veo que la mayoría no ha podido conectarse. Aunque ya veo acá, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos acá 6 conectados, ¿no? Pero es muy poco porque somos 11. En ese sentido, Grábelo, profesora. sí, acá la reunión está siendo grabada. La reunión está siendo grabada. Ajá, grábelo, para que vean que estamos sí, lo voy a aprendiendo. la reunión está siendo grabada, Patricia, para que tus compañeros que no han podido entrar lo escuchen la clase. Escuchen la clase. En cuanto a lo que es afiches, les voy comentando que ya no voy a hacer tutoriales. Les voy a explicar en vivo por este mecanismo. Para el curso de afiches del programa Serif, les voy a explicar por este mecanismo abriendo el programa Serif por acá. Porque el hacer tutoriales, uno que me demanda mucho tiempo y el otro punto es que no es de una manera prácticamente presencial. Entonces, la idea es explicarles por este mecanismo y así como Patricia, como Berta, etcétera, puedan participar prácticamente de una manera directa. Puedan participar de una manera directa. Entonces, como yo voy a grabar estas indicaciones, como yo voy a grabar cada clase que tenemos, ya sea de digitación y de afiches, ustedes lo van a tener en el celular. Entonces, les va a servir como si fuera un tutorial, y más que un tutorial porque las clases lo estamos haciendo directamente con ustedes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, gracias, profesora, gracias por la clase. Profesora. Ya, entonces, ¿qué les parece este mecanismo de la videoconferencia? A ver, ¿qué opinan? Está bien, profesora. ¿Les parece más saludable? ¿Qué opinan? A ver. ¿Les parece más claro, está bien porque nos complementa con lo que ya sí, con lo que las clases que usted nos da y usted también complementa ya. Sí, porque justamente yo les doy los tutoriales, yo les doy los ejercicios de la práctica, pero prácticamente no los puedo de repente guiar o asesorar de una manera directa. Entonces, este mecanismo lo estamos poniendo en práctica para escucharles a ustedes y ustedes me escuchan y también algunas dudas que tienen me lo hacen todo claro referente a la clase, al tema.
explicando. Entonces, así vamos a tener las siguientes clases. Lógicamente que en conectarnos creo que nos demoramos más de media hora, entonces, pero bueno, poco a poco estamos dominando el manejo del ingresar, pero la idea es tener una comunicación directa. Ya lo estamos haciendo. Sí, Miss, yo creo que es más más entendible ya que usted está presente para poder preguntarle. Y también los videos, hemos estado viendo los antiguos videos, los videos tutoriales, y nos ayuda bastante también. Claro, los videos tutoriales yo sé que les ha ayudado, pero nunca va a ser de una manera directa. Ahí está Madeley, ¿no, Madeley? Bueno, Madeley ahorita no tiene micrófono, pero les digo porque nunca va a ser igual. Por ejemplo, Madeley está haciendo sus tareas de afiches, ¿no? Ella está escribiendo. Ajá, allá. Madeley hacía sus tareas de afiches, pero como no estuvimos de una manera directa con el serif, entonces de repente ahí hubiera aprovechado en preguntar, ¿no? Miss, ¿cómo activo o desactivo las herramientas? Miss, ¿y cómo lo pongo el fondo? ¿Cómo lo pongo la imagen? ¿Cómo lo hago esto? O sea, ahí tienen que aprovechar ustedes porque la Miss está explicando de manera directa. Entonces, lo que está pidiendo Berta dice, por favor, hagamos un esfuerzo de estar a la hora, ¿ya? Mejor, dice acá, mejor que no se absoluto. Dice acá, bueno, Bertita, acá, porque no sé, ya, bueno, la idea de esta comunicación es justamente para resolver sus dudas, ¿ya? Que quede claro eso. La comunicación que estamos haciendo es para resolver sus dudas de ustedes, porque de lo contrario ya no sería clase. ¿Qué hace la profesora cuando sus alumnos tienen dudas? ¿Qué hace la profesora? La profesora tiene que explicar a todos sus alumnos por igual. Ahora, si uno está más avanzado que el otro, lógicamente que hay que tener un poquito más de paciencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos tienen que entender. Todos tienen que entender, ¿ok? Esa es la idea. De lo contrario, ya no habría una comunicación directa por este medio. Simplemente que cada uno se resuelva sus dudas como puede. No, tampoco no es así. La idea es comunicarse con el estudiante de una manera directa y que aprovechen a la profesora y pregunten sus dudas. Que aprovechen a la profesora y aprendan. No aprenderán mucho de repente a profundidad, pero al menos el tema que se ha programado lo van a dominar, ¿no? Y con ese poquito que lo dominan, cuando se van a investigar más, van a dominar un poco más. Pero lo más importante es que ya tienen la base formada, ¿no? En ese sentido, tiene que ser así. Ahora, Madeley está pidiendo que tienen que estar a la hora. Sí, tienen que estar a la hora. Antes de las 6, 15 minutos antes de las 6 ya tienen que estar conectándose, ¿ok? Yo voy a estar antes de las 6 en cada clase, por lo menos unos 10 minutos antes de la clase, para estar viendo que se conecten. Porque imagínense, hemos tenido que esperar como más de media hora para que el grupo que esté acá esté conectado. Entonces tampoco no es correcto. También tengo que hablar con los otros estudiantes que tienen que adaptarse a este mecanismo y tienen que ingresar. Porque alumno que no ingresa prácticamente no está participando de la clase. Y una supervisión, ¿cómo vamos a quedar? Un grupo entra y otro grupo no entra. Entonces tampoco es así. Todos debemos estar los 11 estudiantes acá conectados, escuchando las indicaciones, la explicación de la clase, y el resto ya lo hacen ustedes. La teoría, la tarea, el resto ya lo hacen ustedes de una manera independiente. Pero lo más importante que vamos a explicar acá es el video, cómo se realiza el trabajo del tema, y explicándoles con el mismo programa de Excel, y explicándoles con el mismo programa del Serif. Y de esa manera ustedes van a decir, Miss, ¿y ese botón? Miss, ¿y cómo hago? Miss, ¿y el otro botón? ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo lo formo? ¿Cómo lo hago? Tiene que ser así. Tienen que lanzar sus preguntas para poder aprender. ¿Alguna opinión más? Y ya nos estamos despidiendo. Les escucho. Sí, profesora. Dime. Sí, soy yo, Berta. Profesora, Bertita, dime. Bien, gracias. Gracias porque sí veo que le está poniendo bastante voluntad. Es todo un trabajo de gran esfuerzo de usted. Profesora, yo veía beneficioso por este medio porque realmente yo tampoco no sé mucho. Ajá. Yo solamente reviso lo que usted nos manda y cuando ya
viendo la operación, me vienen las dudas. Y enhorabuena porque usted me las está absolviendo. Y igual me ha pasado en Word, en las clases anteriores, de las 12 clases, ahí tengo 2 dudas, ¿no? Yo decía, ay, ¿cómo quedará esto? Bueno, ya al final trataré, si nos volvemos a encontrar, le preguntaré. Claro. No, por eso Ajá. es muy importante esta manera de cómo estamos llevando la clase. Ya, entonces como podemos ver, sí, yo lo veo también muy interesante, porque este medio, aparte que es gratuito, nos podemos conectar y también ustedes pueden participar y yo les puedo escuchar. Entonces cualquier duda ya lo solucionamos por este medio. Ya alguna duda que tengan por ahí ya me escriben por el WhatsApp, etcétera, ¿no? Pero lo más importante que miren, nos podemos agrupar y podemos comunicarnos. Entonces está interesante este mecanismo. Ya, entonces agradecerles por su participación y ya nos estaremos viendo el día de mañana en la clase de afiches. ¿Me escuchan? Okay. Con los, sí, claro, con los nos estamos viendo sí, para el viernes. Claro, ya mañana Nosotros el sí, con ustedes el miércoles y con los estudiantes de afiches ya el día de mañana. Con ya. El mismo procedimiento, ¿ya? Con el mismo procedimiento. Antes de las 6 ya nos vamos a estar conectando. Sí. ¿Ok? Entonces, buenas noches, estimados estudiantes. Gracias, profesora. Gracias. Buenas noches a todos ustedes y gracias por su participación. Gracias, profesora. Ya, entonces ya mañana nos estamos viendo con el grupo de afiches y el miércoles continuamos con digitación. Ahora, si no saben salir de la sala, entonces se van con el mouse a la parte central de su videoconferencia y hacen clic izquierdo en salir de la llamada donde hay un teléfono rojo, hacen clic izquierdo y de esa manera se van a desactivar de la sala. ¿Ok? Entonces yo soy la última en salir para ver que ustedes están desconectándose. Yo voy a ser la última en salir como manda las reglas. ¿Ya? Y al final yo me voy a desconectar. Abrazos a todos.